amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos a las lecturas del Libro de Mormón Express. Gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo te encuentras, Pa, para estudiar esto de cómo nacer espiritualmente de Alma del 4 al 6? Sí, estos son de los capítulos que creo que no solo tienen que ver conmigo, contigo, sino que a la mayoría de miembros nos aplica y amamos sobre todo el capítulo 5 de Alma, que es el capítulo más largo del Libro de Mormón, pero además que es una delicia. Yo lo llamo la entrevista personal. Sí, es fabuloso lo que vamos a ver el día de hoy. Y hoy sí que vamos a hablar de eso, de entrevistarnos a nosotros mismos. Bueno, ¿qué tanta introspección estamos haciendo en quiénes somos, en cómo está nuestro espíritu, nuestra vida? Eso lo vamos a aprender hoy en Alma 5. Así que empezamos, queridos hermanos, con un resumen de lo que vamos a ver en el capítulo 4. Y es, bueno, vemos que iba todo muy bien, aparentemente ya en el pueblo de Alma se estaban recuperando, pero ahora empieza a haber nuevamente este orgullo dentro de la iglesia. Y empieza a crear este orgullo y empieza a irles no tan bien, Pa. Y creo que en este capítulo 4 y en el 5 y en el 6 vamos a estar viendo todo el tiempo esta comparación de qué sucede si yo elijo cosas buenas, qué sucede si elijo cosas malas, ¿sí? ¿Qué pasa con mis decisiones y cómo eso me lleva a nacer espiritualmente? Claro. Ese es el ir y venir, o digámoslo así, el quid del plan de salvación, ¿no? O sea, todas mis decisiones afectan la eternidad. Eso lo vimos hace poco del presidente Nelson en la conferencia, del presidente Oaks también, ¿sí? Toda decisión afecta la eternidad. Y estos capítulos aplican muy bien a eso. La eternidad, recuerden que tiene varios momentos, ¿no? El pasado, el presente y el futuro, ¿sí? Entonces, toda decisión afecta el pasado como lo ha afectado hacia atrás. Toda decisión afecta nuestro presente como familias, como individuos, y toda decisión va a afectar nuestro futuro. El problema es que eso sí no sabemos cuál será el efecto hacia el futuro. Sí, y me gusta eso que mencionaste del presidente Nelson, porque hoy esta historia literalmente nos va a mostrar cómo las palabras del presidente Nelson se aplicaron, al menos en ese tiempo, y qué es lo que sucede cuando tomamos consejo de nuestros profetas y decidimos seguir a Jesucristo. Ahora, aquí hay algo interesante, Liz, y es que los profetas son atemporales. O sea, la doctrina de Cristo es atemporal, porque la doctrina de Cristo es eterna, son verdades eternas que no cambian. Sí. Así que cuando uno escucha a un profeta, como tú decías, al presidente Nelson hoy día, pero luego escucha el discurso de Alma aquí en estos capítulos y dice, pero se parecen mucho, o sea, es un llamado muy semejante a ser como Cristo es. Bueno, porque los profetas y sus mensajes son atemporales. Así es, papi. Entonces, vámonos directamente a lo que nos concierne, al capítulo 4 del capítulo 4, de Alma. No sé ni qué dije, Pa, pero ustedes me entendieron, hermanos. Y esto empieza con el versículo 3 y 4. Y miren lo que dice. Y eran tan grandes sus aflicciones que no había quien no tuviera motivo para lamentarse. Y creían que eran los juicios de Dios enviados sobre ellos a causa de sus iniquidades y sus abominaciones. O sea, ellos empezaron a tener problemas, Pa, que los llevaban a la aflicción. Por consiguiente, se despertó en ellos el recuerdo de su deber, esto me encanta, y empezaron a establecer la iglesia más completamente, ¿sí? Muchos fueron bautizados en las aguas de Sidón y se unieron a la iglesia de Dios, ¿sí? Los bautizó Alma, a quien su padre, Alma, había consagrado sumo sacerdote del pueblo de la iglesia. Entonces, Pa, tus decisiones afectan a tu eternidad. Estaban empezando a suceder algunas cosas que ellos decían, bueno, pero ¿qué estará pasando? Nosotros tenemos la solución. Vamos a acercarnos más a Dios. Al menos para este primer trozo de la historia, Pa, estamos viendo una buena decisión. Cuando empezamos a entrar en aflicción, cuando empezamos a ver un poco de la muerte espiritual en nosotros y en nuestro alrededor, ¿qué más debemos hacer nosotros que decir, me levantaré con más firmeza y me acercaré aún más a mi Dios? Bueno, y entonces alguien podría decir, ¿cuál es el propósito de las aflicciones, de las adversidades, del dolor, de la tristeza, de las enfermedades? Acercarlo a uno a Dios. Generalmente, Liz, cuando los seres humanos estamos más afligidos, es cuando buscamos a Dios. En lo bueno o en las temporadas de abundancia, agradecemos, pero no somos tan dispuestos, nuestro corazón no está tan entregado. Pero en aflicción, sí que todo el mundo, no solo de nuestra religión, ¿no? O sea, todas las personas de todo el mundo cristiano terminan invocando a Dios. Dios, ¿por qué? Dios, ¿dónde estás? Sí, lo buscan. Y me gusta lo que dice este versículo 3 al final. Se despertó en ellos el recuerdo de su deber. Entonces, hay un momento en que una persona puede decir, Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero hay un momento donde esa reflexión lo debe llevar a decir,
es que es mi problema, o sea, yo no estoy actuando de manera adecuada, ¿sí? Sí. Tengo que cambiar cosas en mi vida para que Dios escuche mis oraciones y me socorra en este momento de dificultad. Y qué bonito va porque tú hablabas de, bueno, cuál es el propósito de las aflicciones y acá ellos dicen, y tú lo recordaste, ¿no? Se despertó en ellos. Creo que también una de las cosas que a veces no entendemos cuando estamos en momento de aflicción es que Dios necesita que nosotros despertemos y nosotros mismos necesitamos despertar de todo eso que el mundo trae para nosotros, o esa ceguera espiritual o esa muerte espiritual, para volver a ¿qué? Nacer de nuevo. Ya no esta vez como una persona natural, sino como una persona más celestial. Y recuerdo un discurso, creo que fue del presidente Uftor, siempre digo él, pero no estoy recordando ahora. Es el de Holland. Sí, puede ser también. Que dijo, no durmamos durante la restauración, ¿no? No dormir durante la restauración. A veces las cosas están pasando y las cosas muy buenas que tienen que ver con el Evangelio, con la doctrina de Cristo, están pasando y le están pasando a muchas personas. La pregunta es, ¿por qué no me están pasando a mí? Entonces puede ser que yo esté dormido en algunas acciones, en algunos hábitos y esté, bueno, utilizo la palabra empedernido, pero me refiero al hecho de que esté sumergido en eso, que no despierto a lo que es bueno. Como no despierto, pues las bendiciones no pueden llegar. No pueden llegar a mí. Bueno, excelente, Pa. Y con esto tenemos una cita bien interesante aquí de nuestro querido amigo Joseph Fielding McConkie, del que tú nos hablaste la clase pasada, y él habla de esto de Dios nos revelará nuestras debilidades. Miren qué interesante. Entonces, volvemos a este punto de qué significan las dificultades. Cómo ver las dificultades de una manera diferente. Y él, miren lo que nos dice, Dios nos revelará nuestras debilidades. No tenemos, un Dios que nos ve en problemas o un Dios que nos ve demasiado tranquilos en lo espiritual y nos dice, bueno, pues ya tú tomaste la decisión, pues yo qué puedo hacer, sino que a pesar de que nos da un albedrío, se esfuerza por ayudarnos a reconocer lo que necesitamos cambiar. Pero ahí vemos otro aspecto de la naturaleza divina de Dios. Dios conoce la verdad, y la verdad es las cosas como son, como eran y como han de ser. O más bien, como eran, como son y como han de ser. Y también conoce nuestras debilidades. De hecho, en el libro de Mormón en Éter, por allá dice, doy debilidad a los hombres para que vengan a mí. Todo hombre y toda mujer que viven en la tierra tienen debilidades, porque este es un estado caído, estamos lejos de Dios. Entonces tenemos debilidades. Dios, si nos acercamos a Él, nos mostrará esas debilidades. Es increíble, Liz. Cuando estamos lejos de Dios, a veces no creemos que tenemos debilidades o problemas o no, yo estoy bien. En la medida en que nos acercamos a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo, vamos notando, debo mejorar, debo ser paciente, debo quitar este pecado de mi vida, ¿sí? Debo ser más tolerante. Bueno, tantas cosas como esto que él dice acá. Mira que con eso también a veces nos sucede que decimos, no, pero en este punto yo reconozco que hay muchas cosas que tengo que cambiar. Yo he escuchado eso muchísimo de, yo sé que hay mucho que tengo que mejorar. Bueno, entonces, cuando estamos cerca de Dios, eso deja de ser de, sé que hay mucho que tengo que mejorar y empieza a volverse más personalizado. Claro. Es que yo tengo que mejorar esto. Claro. Y en esto me voy a enfocar y en esto voy a progresar. Porque cuando estamos lejos del Señor y no hemos nacido de Él, entonces hablamos de, pues hay mucho que hay que mejorar y bueno, en algún momento llegará esa mejora. Pero no tomamos acción. Cuando tomamos acción, entonces nos empezamos a acercar a Dios. Creo que pasa lo que dijo el apóstol Pablo en la Biblia, que dice, porque cuando soy fuerte, entonces soy más débil. ¿Sí? Entonces la persona que se acerca a Cristo pareciera que es contrario porque se acerca a Cristo y empieza a descubrir todas sus debilidades. Pero al descubrir esas debilidades, recuerda la promesa del Señor, que a través de esas debilidades el Señor los hará fuertes. Excelente, bueno, pa' ya, no leamos al Elder. No, bueno, entonces el Elder McConkie dice, Dios nos revelará nuestras debilidades. Cuando las cosas van mal, es normal y natural comenzar a buscar las causas, comenzar a observar cuidadosamente las actitudes y comportamientos de uno para determinar si se ha ofendido a Dios. Es lo primero que uno piensa, ¿no? Si hice algo malo, entonces Dios me está castigando. Así es. Si una persona es sincera en sus búsquedas, si le pide a Dios que revele su debilidad, el Señor puede despertarlo para que recuerde su deber. Es decir, el Espíritu de Jesucristo puede recordar compromisos, convenios y consejos divinos, poniendo así en vívido alivio el ideal y lo real en nuestras vidas. Entonces, Liz, aquí viene una parte importante. ¿Qué cosas nos pueden despertar a nuestros deberes? Y esto es importante. Por eso debemos adquirir en nuestra vida
a través del servicio, de la oración, del ayuno, de la lectura de las Escrituras, muchas experiencias espirituales, o sea, muchos momentos espirituales que nos marquen, porque esos momentos van a poder llegar a nuestra mente, los recordamos. Por lo menos, voy a decir uno. Oye, cuando estuve en la misión, eso puede ser un momento impactante en mi vida. Cuando me bauticé, recuerdo cuando me arrodillé en un altar con Martica para sellarnos por esta vida y la eternidad. Recuerdo cuando he estado afligido y el Señor me ha bendecido. Todos esos momentos, ¿sí?, se convierten en esas experiencias espirituales y me ayudan en algún momento a recordar. Esos momentos completan mi testimonio y es lo que hacen que uno diga, no, como dijo Moisés cuando se le apareció el adversario, no, yo soy hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Mira, Pa, con eso recuerdo cuando estábamos en todo esto de hacer los planes para ir a Perú y conocer a nuestros hermanos en las diferentes ciudades de Perú. Y recuerdo que nos debíamos dar algunos mensajes allá en Perú, ¿no? Y yo pensaba, ¿pero de qué hablo? ¿Yo de qué voy a hablar allá? ¿Qué es lo que el Señor, tú que siempre repites la historia, de qué es lo que el Señor quiere que yo hable? Y entonces empecé a pensar y dije, en el entorno en el que estoy ahora, como siempre es un entorno no con muchas experiencias tan, ¿cómo diríamos? Como trabajo en casa, estudio en casa, pues no tengo otras experiencias, ¿no? Entonces empecé a pensar, tengo que buscar experiencias espirituales, las tengo que salir a buscar. Y entonces recuerdo, Pa, que en ese momento dijeron, una charla para Haas. Y yo dije, ay, no, yo no quiero ir a eso, yo no quiero ir a eso. Y luego dije, pero si no busco experiencias espirituales, ¿cómo voy a lograr identificar de qué es lo que Dios quiere que yo hable? Entonces empecé a asistir. Y fue maravilloso ver cómo cada una de estas cosas a las que yo empecé a esforzarme por hacer, empecé a encontrar las respuestas que yo necesitaba que Dios me diera. Pues al final espero que a los hermanos les haya gustado lo que compartí con ellos, pero voy a esto, Payés. No siempre Dios nos pondrá a un ángel como alma hijo que nos diga despierta, ¿sí? Claro, sino que muchas veces yo tengo que también hacer mi esfuerzo e ir y buscar esas respuestas y esas experiencias. ¿Para qué? Para que el Espíritu llegue a mí, para que yo despierte y diga, es momento de cambiar. Claro. Ahora, las debilidades, al ser descubiertas, porque se despierta, entonces son descubiertas las debilidades, ¿sabes qué sucede, Liz? Nos hacen confiar más en Dios y nos hacen allegarnos a Él, porque llegamos a una conclusión. No, esto no lo podría resolver o esto no lo podría superar. Si el Salvador y mi Padre Celestial no me ayudan, no voy a poder. Entonces busco acercarme más a Él. Entonces la debilidad, ¿sí ves cómo se convierte en una fortaleza? ¿Sí? Mientras que el que cree que está bien, pues no necesita acercarse a Dios, o al menos eso cree él, pero todos necesitamos acercar. Y ahí vamos, entonces me gustaría volver a esa experiencia. Creo que hubiera sido muy fácil quedarme en mi zona de confort, ¿no? Y no me estoy poniendo aquí ejemplo ni nada, sino solo la historia, en quedarse en su zona de confort y yo decir, bueno, pues lo que se me vaya ocurriendo, ¿no? Claro. Y hablaría, y hubiera hablado yo con lo que mis pensamientos, con lo que mi poca visión me permite ver. Pero al yo también esforzarme y decir, necesito que Dios revele estas cosas, pues misericordiosamente Él las fue revelando. Y creo que así es, Pa, no creer todo el tiempo que yo soy quien puede proveer todas las soluciones para mí. Porque no es verdad, y veremos que eso no nos llevará a ningún renacimiento, sino que seguiremos estando en este mismo hogar de pecado, de no progreso, de dificultad, en lugar de estar en un buen hogar como el del Padre. Entonces volvemos a la historia de Moisés, cuando Moisés dice, ahora me doy cuenta que no soy nada. Pero luego cuando se enfrenta a la adversidad dice, soy un hijo de Dios. ¿Sí? Entonces el que está lejos de Dios solo no es nada. Pero si se acerca a Él reconociendo aún sus debilidades, recuerda y comprende que es un hijo de Dios y que tiene la ayuda divina para seguir adelante. Excelente, Pa. Y bueno, hermanos, miren, 2 versículos. ¿Sí ven por qué hay que estudiar las escrituras y profundizar en ellas? Los esperamos en los comentarios, hermanos. Ustedes no nos pueden dejar atrás cómo las dificultades han hecho que ustedes se acerquen a Dios. Bueno, es momento de escribirlo. Y bien, Pa, y vamos al versículo 6 y 8 de este mismo capítulo 4. Y dice, y aconteció que en el año 8º del gobierno de los jueces, los de la iglesia empezaron a llenarse de orgullo. Entonces estaban haciendo bien las cosas y vuelven. Un ciclo, ¿no? Ese ciclo que a veces caemos. Por motivo de sus grandes riquezas y sus delicadas sedas y sus linos
de tejidos finos y por motivo de sus muchos rebaños y manadas, y su oro y su plata y toda clase de objetos preciosos que habían obtenido por su industria. Y en todas estas cosas se envanecieron en el orgullo de sus ojos, porque empezaron a usar vestidos muy costosos. No sé si quieres leer el 8. Eran trabajadores, ¿no? Sí. Eso sí, eso claro que eran laboriosos. Versículo 8, porque vieron y observaron con gran dolor que los del pueblo de la iglesia empezaban a ensalzarse en el orgullo de sus ojos y a fijar sus corazones en las riquezas y en las cosas vanas del mundo, de modo que empezaron a despreciarse unos a otros y a perseguir a aquellos que no creían conforme a la voluntad y placer de ellos. Y así, en este 8º año del gobierno de los jueces, empezó a haber grandes contenciones entre los de la iglesia. Sí, había envidias y conflictos, malicia, persecución y orgullo, aún excediendo al orgullo de aquellos que no pertenecían a la iglesia de Dios. Mira, aquí hay varias cosas particulares, Liz. Y es que esto se llama el ciclo del orgullo, ¿no? Que lo presenta el libro de Mormón muy a menudo en toda la historia. Dios nos bendice, entonces nos arrepentimos. Al arrepentirnos, pues empezamos una vida bendecida y próspera. Al llegar a la prosperidad, nos llenamos de orgullo, despreciamos a otros y nos alejamos de Dios. Y otra vez tenemos que arrepentirnos y otra vez. Pero hay algo también interesante y es que puede pasarnos a nosotros. El hecho de que seamos miembros de la iglesia o que estemos en la iglesia de Jesucristo no significa que no estemos lejos de las cosas del mundo. Y las cosas del mundo, como las riquezas, pueden apartarnos del evangelio. Es decir, aún estando en la iglesia, asistiendo, podríamos estar lejos de Cristo. Alguien dijo que uno termina inactivándose primero del evangelio antes que de la iglesia. O sea, puede uno asistir a la iglesia, pero ya estar su corazón lejos de Dios. Sí, qué importante eso. Sí. Y eso me gusta, Pa, porque, y sobre todo el versículo 9, porque deja en claro de, no podemos escudarnos en, no, es que eso es para otros. Para mí, no lo es. Y creo que ese pensamiento ya es un pensamiento que no es de Cristo, porque nosotros sabemos que estamos ahí, en la línea, entre, como le decía el elder Christofferson, creo que era, entre la línea, entre hacer el bien o hacer el mal, y estábamos todo el tiempo ahí. Y por eso es que necesitamos tanto la ayuda de Cristo para no pasar tanto al lado del mal tan seguido. Así que para esto me hace pensar, ¿cuánto necesitamos nosotros mejorar en nuestra humildad, en nuestra cercanía con Dios, en nuestra misericordia para con otros, en pedirle a Dios que nos prospere, pero Dios, permíteme prosperar y no olvidarme de quién soy, que soy un hijo de Dios. Y es que el recordar que somos hijos de Dios es lo que nos eleva, Pa. Así es. Y eso lo vemos en el ejemplo de Alma, lo vemos en el ejemplo del rey Benjamín, lo vemos en el ejemplo de Moisés, lo vemos en tantos ejemplos de Abraham, una persona próspera, lo vimos en el ejemplo de Jacob, de Aarón, que se acercaban a Dios y prosperaban, y al prosperar y seguir recordando que dependían de Dios, su prosperidad continuaba y aumentaba aún más, no solo la temporal, que es sumamente importante, sino también la espiritual. ¿A dónde estamos nosotros llevando las bendiciones de Dios? ¿Las estamos redirigiendo a un lugar negativo? ¿O estamos permitiendo que ya sigan su curso hacia el lugar celestial que Dios espera? Bueno, Alicia, aquí otra vez entonces volvemos a lo que Dios sabe que nosotros no sabemos. A veces pedimos prosperidad y no llega. Debe ser que Dios sabe que si tenemos esa prosperidad, lo vamos a dejar. Entonces quiere pulir muchas cosas en nosotros antes de darnos la bendición que estamos necesitando, porque al momento de recibir la bendición es posible que lo abandonemos. Es increíble. Los seres humanos hacemos de algo bueno algo malo. ¿Sí? Sí. Y otra cosa adicional, Liz, es con esto de la iglesia, y es que las escrituras dicen por ahí, cuídense aún los que están santificados o los santificados. Nosotros no podemos pensar, como yo soy miembro de la iglesia hace 10, hace 20 años, hace 30, hace 50, y... ¿sí? Soy obrero, claro, soy la presidenta, soy el presidente, soy... Y la pregunta es, ¿y si tu corazón no está cerca de Dios? Puede ser que en tu corazón haya muchas cosas de estas y aún haya personas fuera de la iglesia que sean mucho mejores y de menos orgullo que nosotros. Eso puede ser duro, pero... Sí. Y todo esto me lleva entonces al capítulo 5 de Alma. Sí. ¿Cierto? Porque ese capítulo... mira, pero acá teníamos una cita. Bueno. No nos podemos pasar esta cita de este buen obispo, Richard Egley. Además es que, mira el título, Pa. Está poderoso. Miren, el título dice, los
lobos disfrazados de ovejas. ¿A dónde nos va a llevar este título? ¿A dónde nos va a llevar esto que él tiene para decirnos este obispo? ¿Quieres leerlo? Sí, dice, con el deseo de preparar a los santos en contra de las inevitables amenazas de los lobos, Pablo el apóstol advirtió, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. ¿De dónde sacarían los lobos cueros de ovejas tan auténticos para engañar al rebaño del Señor? Es posible que estén vestidos con grandes riquezas y delicadas sedas, tal como Alma lo advirtió. ¿Serán las vanidades y las flaquezas de los hombres, los instruidos que no escuchan los mandamientos del Señor, como lo dijo Jacob? Es posible que a veces se vistan para aparentar ser pastores rectos, para engañar aún hasta los escogidos. O sea, el problema no es afuera. Y siempre digo, Liz, cuando hablamos de estas cosas, hablamos como si el problema fuera en la casa del vecino. Pero el Señor le preocupan son los problemas de su propia casa, de su propia familia, de su propio pueblo. Entonces el problema puede estar en nosotros. ¿Puedo ser yo un lobo disfrazado de oveja entre las ovejas? Y como dijo alguien, un líder local hace unos años con algo que me impactó, dijo, ¿y si Dios nos llamó a ser ovejas, cómo fue que nos convertimos en lobos? Esa es una buena pregunta. Sí, y nosotros hemos hablado mucho durante estas clases de todo esto del rebaño, de estos lobos que se pueden convertir en ovejas, etcétera, etcétera, pero también está esta parte, ¿no? Y es, ¿será que yo me estaré convirtiendo poco a poco en un lobo que quiere salirse del rebaño y atacar a las que están dentro del rebaño? Y ahí pienso, que aquí ya no estamos hablando tal vez solo de cuántas riquezas, porque tu hermano o hermana que estás allá podrías decir, pero igual no me aplica porque yo no tengo mucho, si apenas tengo para lo suficiente para vivir yo y mi familia. Pero no todo es acerca de las riquezas, pa. Sí. A veces también está un orgullo y cosas que hay que arreglar que son un poco más internas. No puede ser, que los domingos nos despertemos con el ánimo de ir al lugar donde nos santificamos, que son casas del Señor, como las capillas, y antes de salir, entonces tengamos discusiones fuertes o insultemos o entonces nos desesperemos. Y tienes toda la razón, aunque el orgullo que manifiesta aquí tiene que ver mucho con las riquezas. Para ser orgulloso no se necesita ser rico. No. ¿Sí? Hay personas que son ricas y son humildes de corazón. Y hay otras que son ricas y son orgullosos de corazón. Hay personas que son pobres de condición y son humildes de corazón. Y hay personas que son pobres de condición y orgullosas de corazón. El orgullo no distingue digámoslo, posición socioeconómica. Si yo me descuido, el orgullo entrará en mí y me puedo convertir en un lobo. Sí, y aunque ese punto es básicamente de lo que estamos hablando, también quería tocar un poco también este punto de ya lo externo a eso. Ellos empezaron a hacer cosas que no estaban bien, ¿sí? Que empezaron a alejarlos de Dios. Bueno, puede que nuestro punto no sean las riquezas, ¿sí? O somos, ¿qué cosa me o aleja tenemos, de Dios? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que me está alejando a mí de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo que de vez en cuando, algunos domingos, me disfrace un poco, ¿sí? Y tal vez pretenda hacer algo que no soy totalmente. ¿Qué son esas cosas que nos están alejando? Creo que todo esto de lobos disfrazados de ovejas nos lleva a esa pregunta. ¿Qué clase de oveja estoy siendo? ¿La disfrazada? ¿La real? ¿La que busca a otros? ¿La que trata de engañar a algunos? ¿O al mismo Dios? Bueno, eso ya queda en cada uno de nosotros. Y volvemos otra vez, es que estos capítulos de Alma son una entrevista personal. Entonces, ahora sí, pasemos al capítulo 5 y leamos algunos versículos que empiezan ya con preguntas muy directas, Liz, desde el versículo 6. Sí, entonces les dice Alma a todos ellos, ahora, he aquí os digo, hermanos míos, vosotros los que pertenecéis a esta iglesia. Disculpa, Liz, si te das cuenta, el mensaje es para los de la iglesia. En ese tiempo y también para nosotros. No debemos pensar en los que no son de la iglesia, sino en nosotros, en los de la casa. Sí, y no en tal familia de la iglesia, tal otra, no, sino en nosotros. En nosotros, dice. ¿Habéis retenido suficientemente en la memoria el cautiverio de vuestros padres? Sí. ¿Y habéis retenido suficientemente en la memoria la misericordia y la longanimidad de Dios para con ellos? Y además, ¿habéis retenido suficientemente en la memoria el que ha rescatado sus almas del infierno? He aquí, Él cambió sus corazones, sí, los despertó de un profundo sueño y despertaron en cuanto a Dios. He aquí, se hallaban en medio de la oscuridad.
No obstante, la luz de la sempiterna palabra iluminó sus almas, ¿sí? Los tenían ceñidas las ligaduras de la muerte y las cadenas del infierno, y los esperaba una eterna destrucción. Y continúa, ¿no? Sí. Y os pregunto ahora, hermanos míos, ¿fueron destruidos? Y aquí os digo que no, no lo fueron. Y os pregunto también, ¿fueron quebrantadas las ligaduras de la muerte y desatadas las cadenas del infierno que los tenían atados? Os digo que sí, fueron desatadas. Y sus almas se ensancharon y cantaron el amor que redime. Esa parte me encanta, el amor que redime. Y os digo que son salvos. Y entonces viene esta que es un versículo de los más clásicos del Evangelio, ¿no? Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado ese potente cambio en vuestros corazones? Solo preguntas que a veces personalmente no quiero contestar porque creo que me doy una fuerte paliza, Sí. una paliza espiritual. A veces, si nos hacemos estas preguntas, nos damos cuenta que podríamos reprobar una que otra. Me encanta esto porque Alma empieza con este reconocimiento, ¿no? Sí. Primero recordándoles lo que Dios ha hecho por ellos y diciéndoles, ¿pero acaso Dios no ha sido bueno contigo? ¿Acaso en los momentos en donde sentías que no había nadie más, sí hubo alguien y ese era Jesucristo? ¿Acaso en esos momentos donde te sentías en soledad, en desesperación, no estuvo Jesucristo ahí para calmar todos esos sentimientos y sacarte victorioso de esa situación? ¿Acaso Jesucristo no ha estado siempre contigo y te ha librado de todo eso que en este momento podrías estar viviendo, pero ya no lo vives porque Jesucristo vino a rescatarte? Me encanta este primer enfrentamiento que les hace con la realidad. Ustedes ahora hacen esto olvidando todo lo bueno que Dios ha sido con ustedes. ¿De verdad? ¿De verdad continuarán con esto cuando Dios los ha amado incondicionalmente? Y ese es otro mensaje atemporal, ¿no? De los profetas, Sí. Liz. Porque todos los profetas en todas las épocas lo que hacen con el pueblo de Dios es recordarle las cosas que Dios ha hecho por ellos. ¿Sí? Lo mismo que el presidente Nelson hace hoy día con nosotros. Y también hay un llamado aquí. ¿Habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Sí? Esa es una pregunta fuerte. Alguien podría decir, sí, porque me bauticé hace 10 años. El bautismo es el convenio que te da la entrada al reino de Dios. Pero ya quedó hecho todo, dice por allá en segundo Nefi, os digo que no, ¿sí? Sino que debéis hacer ciertas cosas. Esas cosas que son caminar en esa senda de convenios, permanecer firme a la barra de hierro, postrarse ante el árbol y comer del fruto del árbol de la vida. Esas cosas que muestran el amor de Cristo y que nosotros debemos estar cerca de ellas, que nos llevan a un renacimiento espiritual, Liz. Y el elder David Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles nos trae una cita que me encanta. Así Bueno, es. todos los apóstoles dan citas fabulosas, pero esta me encanta muchísimo. Sí, entonces dice renacimiento espiritual. En la vida terrenal experimentamos el nacimiento físico y la oportunidad de un renacimiento espiritual. Los profetas y los apóstoles nos instan a despertar en cuanto a Dios, a nacer de nuevo y llegar a ser en Cristo nuevas criaturas. Al recibir en nuestras vidas las bendiciones que la expiación de Jesucristo ha hecho posibles, los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías pueden ayudarnos a vencer las tentaciones egocéntricas y egoístas del hombre natural y a volvernos más abnegados, benevolentes y santos. Se nos exhorta a vivir de tal manera que podamos, en el postrer día, presentarnos ante el Señor sin mancha. Sí. Y entonces él da aquí muchas maneras en que yo puedo reconocer si he nacido espiritualmente de Dios o si estoy renaciendo espiritualmente de Dios. Y ese renacimiento debiera ser como en mucho tiempo. Una vez entrevisté a un buen hermano porque su estado de dignidad no estaba adecuado. Y cuando el hermano lo hice llamar para que viniera a la entrevista, el hermano entró a mi oficina llorando, ya estaba llorando. Y entonces yo le pregunté sobre qué pasaba, o sea, hermano, ¿está bien? ¿Qué pasa? Y dijo, acabo de venir de una reunión donde un hombre nos está invitando a su bautismo esta tarde a las 3. Yo quisiera ser ese hombre. ¿Sí? Y era un hombre que llevaba muchos años en la iglesia. Y yo dije, empezamos muy bien la entrevista, porque este hombre quiere renacer espiritualmente. Renacer espiritualmente nos lleva a estas cosas, a ser abnegados, a ser benevolentes, a ser santos. Ser santo es ser recto, es ser justo, es caminar por donde Jesucristo nos invita a caminar. ¿Cuántas cosas de esas estamos haciendo? Ojo,
Algunas prácticas nos llevan a eso, y yo cuando digo ojo, disculpen que diga atención, ¿sí? Atención. Algunas prácticas nos llevan a acercarnos a Cristo, pero algunas prácticas las hacemos ya por costumbre. No puedo pensar que estoy renaciendo espiritualmente solo porque voy a la iglesia y tomo la Santa Cena, sino ¿qué hago con ese convenio que he adquirido? ¿Qué persona soy después de hacer ese convenio de la Santa Cena? No soy santo por ir al templo, soy santo por lo que hago cuando salgo del templo. ¿Sí? No soy santo porque bendigo la Santa Cena como un poseedor de sacerdocio, sino por cómo me comporto como poseedor de sacerdocio después de hacer esa ordenanza. Entonces recuerden, el convenio está ahí, la ordenanza está ahí, pero lo que nos salva es ser como Cristo. Es ser ¿sí? como, es ser como Cristo. Qué cosa tan el poderosa. convenio es un refuerzo a todo eso, que nos mantiene aún más seguros. Hay algo que me gustó, fue de la hermana Emily Freeman, ¿te acuerdas que lo hemos estado hablando en los discursos? Y ella hablaba de este camino por convenio. Y entonces hablaba acerca de esto y decía, claro, que todo el proceso del matrimonio es importante, ¿sí? Claro. Todo lo que tiene que ver y el convenio es importante, pero igualmente es igual de importante todo el proceso desde que se sellan hasta que viven una vida eterna. Sigue siendo igual de importante. Nuestra relación por convenio con Jesucristo es igual de importante. Claro. Importa el día que me bauticé e importa lo que hago después de que salgo de las aguas del bautismo. Y eso que dices, Liz, me lleva a completar entonces lo que estaba exponiendo. Si la ordenanza fuera suficiente, si el bautismo fuera suficiente, arrodillarme en un altar fuera suficiente, recibir el sacerdocio fuera suficiente, entonces ya quedó hecho todo. Pero resulta que no. Hay un proceso, hay un paso de la doctrina de Cristo que es perseverar hasta el fin, que es donde se prueba todo lo que aprendí. Bien dijo el presidente Spencer W. Kimball, dijo que había dos templos. Uno donde uno hacía ordenanzas y convenios y otro que es el hogar donde los practicaba. ¿Sí? Entonces mira que las dos cosas, como dices tú, igual de importantes. Ni la una sin la otra, ni la otra sin la una. ¿Sí? Cada cosa, una familia eterna empieza lógicamente con una ordenanza en el altar de un templo, pero se edifica todos los días dentro del hogar. Claro. Así es, Pa. Bueno, y qué maravilloso esto que hemos aprendido ahora. Creo que por último nos vamos a ir con una cita, y no una cita que conocemos muy bien. Una cita, sino, Elizabeth, ¿no? Sí, no, sino esta que tenemos por aquí, de la que tú has hablado mucho desde que iniciamos. Y nada más y nada menos de nuestro querido Elder Ballard, que es siempre Ballard, tan preciso en todas sus palabras. Y él habla de esto, de teniendo una entrevista conmigo mismo. Así que como tú la has mencionado tanto, yo quiero dejar que tú la leas. Listo. Sí. El presidente Ballard dice lo siguiente: me he dado cuenta de que para mantenerme centrado en volver y recibir las bendiciones prometidas, necesito preguntarme con regularidad, ¿cómo va mi progreso? Es como tener una entrevista personal y privada con uno mismo. Y si eso suena raro, piensen en esto. ¿Quién en este mundo los conoce mejor de lo que se conocen a ustedes mismos? Ustedes conocen sus pensamientos, sus acciones privadas, sus deseos y sus sueños, metas y planes, y saben mejor que nadie cómo va su progreso a lo largo del camino de volver y recibir. Entonces esa entrevista es como pararme frente a un espejo personal y llamarme por mi nombre y preguntarme ciertas cosas. Tal y como Alma lo hizo con su pueblo, ¿no? Claro. Y esto es bien importante, Pa, porque a veces siento yo, y lo he visto reflejado en mi vida, que pasan los días, ¿no? Pasan las semanas, pasan los meses, y pasan. Y pasan, y pasan, y pasan. Y nunca hay tal vez un tiempo para decir, ¿lo que estoy haciendo está bien? Como decíamos en... Sí, stop. Sí. ¿Lo que estoy haciendo está bien? Espera, ¿será que estaría agradando a Dios? Espera, ¿será que hay algo que Dios quiere que yo aprenda en este tiempo? Espera, ¿será que hay algo más que Dios quiere que yo haga? Espera, ¿será que puedo cambiar algo? Espera, ¿será que puedo empezar a hacer algo? Este tipo de preguntas, Pa, aunque parecen repetitivas, sobre todo en los discursos, son cosas que no son tan repetitivas en nuestro día a día. Y alguien podría decir, no, pero vuelvo al punto, alguno de nosotros podría decir, pero es que yo estoy asistiendo a la iglesia, pero es que yo voy al templo, yo no salgo del templo. ¡Qué bien! Recuerdo una historia que fue muy interesante, que salió en una Leona hace muchos años, de un niño que murió, porque sus amigos estaban jugando cerca de la carrilera y él tropezó y cayó y un tren lo arrolló, algo terrible.
Y entonces este niño se le permitió presentársele a su mamá para quitar el dolor, porque la mamá y el papá vivían muy afligidos por eso y el papá era obispo. Entonces el niño cuando aparece a su mamá le dice, mamá, quiero que estén tranquilos. Nadie me empujó, fue un accidente, yo mismo tropecé y yo caí, para que estén tranquilos, quiero que sepan eso, yo estoy bien. Quise hablar con mi papá, pero estaba tan ocupado en asuntos de la iglesia que no me escuchaba. Increíble, a veces uno, hermanos, puede pensar que está tan metido en el evangelio, pero no se está dando un tiempo para pensar en uno mismo, para reflexionar y decir, espera, está bien, debo servir, debo hacer, pero ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi relación conmigo mismo y con Dios antes que con todo el mundo? Entonces, creo que esas entrevistas personales son necesarias y de hecho son tan importantes como las entrevistas con el sacerdocio que tenemos a menudo y como será importante la entrevista del juicio final. Sí, y creo que hoy podemos ir cerrando nuestra clase y yo quiero compartir aquí con esa historia. Me llevo un sentimiento con esta clase de qué estará robando mi atención que Dios no ha podido hablarme plenamente, ¿no? ¿Qué es eso que de verdad necesito cambiar? Claro que nosotros nos estamos esforzando y claro que yo me estoy esforzando, pero a veces hay que dejar un poco, como le decía Alma, ese orgullo que nubla y dice, pero estás progresando, estás haciéndolo todo bien, y removerlo un momento y decir, espera, resulta que no era así como Dios esperaba que yo lo hiciera y creo que con esto, me voy con el hecho de querer hacerme entrevistas personales más a menudo, y tal vez si se puede diariamente para saber desde bien temprano qué espera Dios de mí para el resto del día. Me gustaba cuando estábamos en el noviazgo con Martica, que ella a menudo ponía como citas donde el plan era leer las escrituras, el plan era hacer la noche de hogar, el plan era participar de alguna actividad de la iglesia. Nosotros también en las entrevistas podemos notar qué cosas nos están quitando el tiempo de las cosas que son realmente importantes en nuestra vida y para dónde va nuestra vida. Eso implica un principio, Liz, que se llama la autosuficiencia espiritual. Nosotros que servimos en autosuficiencia emocional podríamos decir, pero este principio es de autosuficiencia espiritual. Cada quien debe hacerse responsable de su propia vida, ir descubriendo. Yo no tengo que pararme delante del obispo, sentarme delante de él para preguntarle, obispo, ¿qué estoy haciendo mal? Para que el obispo me diga. Porque el obispo de hecho me va a preguntar, ¿qué sientes que estás haciendo mal? ¿Sí? Entonces con estas entrevistas personales yo puedo ir descubriendo mi propia vida y corrigiéndola. No de manera que me vaya a deprimir ni que me vaya a alejar de Dios, sino al contrario, que diga, es cierto, no estoy dedicando suficientemente tiempo para leer las escrituras. Mis oraciones son una lista de almacén, como dijo el presidente. Sentiremos la tristeza según Cristo, no esa tristeza que nos hunde y nos dice, ya ni lo intentes, sino esa tristeza que nos dice, necesito arrepentirme y acercarme el doble a Jesucristo. Seguro para esas entrevistas personales que sabemos que nosotros ahora tendremos y ustedes allá en casa también tendrán, recibiremos mucha revelación y espero para que al final de toda la lectura del libro de Mormón que ustedes y nosotros hagamos, digamos, no solo leímos el libro de Mormón los jueves a las 7 p.m. Con Liz y Walter, o no solo lo leímos nosotros dos con los hermanos, sino lo leímos y ahora miramos del Alma 4 al 6 y decimos, algo cambió. Somos un poquito más parecidos a Jesucristo. Y ese creo que es el propósito de todo lo que hacemos aquí, de la iglesia, de Cristo, de las familias, del amor, de la misericordia. Ese es el propósito realmente, llegar a ser más como Él. Sí. Ahora, Liz, una invitación. Hoy leímos unos versículos y analizamos unas citas. Les invitamos a que ustedes tomen estos 3 capítulos, 4, 5 y 6 de Alma, y los lean de manera personal, buscando respuestas personales para cada uno de ustedes, que es posible que no hallen en esta clase, sino que ya sean muy de ustedes, solo de ustedes. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta clase del libro de Mormón. Hemos aprendido mucho, yo he aprendido mucho, Liz. Gracias por estar aquí, por invitarme otra vez a la clase del libro de Mormón. No, como siempre, un placer poder tenerte aquí. También a todos ustedes, hermanos, es siempre un honor para nosotros poder impartir, y lo digo por mí, al menos mi poco conocimiento en esto con todos ustedes y mis pensamientos y lo que voy sintiendo es demasiado agradable para mí. Gracias por permitirnos hacerlo. Hermanos, los amamos con todo nuestro corazón. Gracias por siempre ser
tan atentos y tan buenos con nosotros. Nos estaremos viendo, porque ya viene pronto los días en los que nos vamos a conocer, ya la próxima semana. Estaremos en Buenos Aires, Argentina, con todos los jóvenes adultos solteros y con todos ustedes que quieran ir. Ya les vamos a pasar los datos de dónde estaremos. Estaremos en Santiago de Chile, también en una charla con todos los institutos de Santiago, y con todos los institutos también estaremos en Viña del Mar y Valparaíso, con los institutos de ese lugar, y también con todos ustedes que quieran acompañarnos. Y en Lima estaremos en la apertura del Templo de los Olivos, ¿sí? En la Casa Abierta. Ahí estaremos el sábado 18 a las 9:30, entre 9:30 y 10 de la mañana estaremos ahí. Y el domingo estaremos en la Estaca de los Olivos en una charla para jóvenes adultos solteros con todos los institutos, y a las 7 con todos los hermanos, con todos los miembros. Así que ahí hay mucho, Liz, para compartir. Así que bueno, queridos hermanos, los amamos muchísimo. Recuerden vivir el Evangelio y estudiar las Escrituras. No olviden que nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 7 p.m. hora Colombia, aquí en su canal de confianza, Central de las Escrituras. Nos vemos la próxima. Bye. Chao, chao.